En la parábola del rico y Lázaro, el mendigo, vemos dos actitudes de almas: aquellos que viven en función de los bienes materiales y aquellos que llevan con paciencia las dificultades de la vida. El problema, entre tanto, no está en tener o en no tener, sino cómo nosotros nos relacionamos con los bienes materiales, cómo usamos de aquellos bienes materiales. Es muy bonita la concordancia entre la primera lectura y el Evangelio en el día de hoy. Vemos este Evangelio tan conocido de Lázaro, el pobre Lázaro que a las puertas del rico, pasaba penalidades, sufría, etcétera, etcétera. Entre tanto, este mendigo muere y también muere. Es muy bonita la concordancia entre las lecturas de la primera lectura y el Evangelio en el día de hoy. Vemos en el Evangelio, este Evangelio tan conocido de Lázaro, que era un mendigo a las puertas de un rico, donde él vivía un poco de las sobras que caían de la mesa del rico, que vivía en banquetes y, constantemente festejando. Muere Lázaro y va al cielo, al seno de Abraham. El cielo, claro, todavía no estaba abierto, pero se salva. Muere el rico y es condenado al infierno. Fíjense esto que dice: entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar. Claro, el rico le pide: por favor, Lázaro, aunque sea moja con el dedo y que me llegue una gota para aliviarme, avisa a mis amigos, a mis parientes, para que no se condenen como yo me he condenado. Y entre tanto, ¿cuál fue la respuesta de Lázaro? Tiene a Moisés y a los profetas, que los escuchen, ¿no? Entonces Abraham le dice: tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Entonces, qué impresionante esta situación. Uno que vivió apartado de Dios y muriendo se condenó. Otro que no tenía bienes materiales, pero aceptaba las privaciones con cordura, con mansedumbre, sin rebelarse contra Dios, y al final fue premiado. Pero él no podía interceder por aquellos que estaban condenados en el infierno. Sí, podemos interceder por los que están en el purgatorio, pero los que ya se condenaron al infierno no pueden merecer nada. Ninguna pena puede ni siquiera ser aminorada por nuestras oraciones. Entonces, confiemos siempre en la gracia divina. Por eso nos dice esta primera lectura: maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, que confía en sí mismo, que confía en aquello que una persona humana, digamos, por una amistad humana le puede dar. Nada de eso es superior a la gracia divina. Por eso nos dice: bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Pongamos nuestros tesoros en manos de Dios. Pongamos nuestros sufrimientos, ofrezcámoslos a Dios, porque de nada sirve también sufrir si, supongamos, en un sentido contrario, el rico era virtuoso, confiaba en Dios, y el pobre Lázaro, el mendigo, era una persona que se rebelaba contra Dios, que blasfemaba contra Dios por los sufrimientos. No se hubiese salvado el rico. Entonces, el problema no está en la riqueza o en la pobreza. El problema está en cómo nosotros nos relacionamos con las criaturas, nos relacionamos con los bienes. Es decir, ¿colocamos a Dios en el centro o al hombre, a nosotros mismos, en el centro? ¿Colocamos nuestra confianza en Dios o colocamos nuestra confianza en el hombre, en las cosas materiales, en las cosas de esta tierra? Entonces, pidamos esa gracia en el día de hoy, de nosotros siempre colocar nuestro corazón en los bienes eternos, en los bienes sobrenaturales. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y permanezca para siempre. Amén. Salve María.